The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, buenos días, sean muy bienvenidos. Les agradecemos por su presencia en esta sesión, que es parte de Academia 360 de Kaspersky. Y hoy tendremos una sesión comercial de Kaspersky Web Traffic Security, que va a ser presentada por Marco Hernández y Carlos Agrelo. Ustedes pueden hacer sus preguntas usando la caja Questions y las responderemos al final de la sesión. Y también les informo que estamos grabando la sesión para que tengan acceso después. Buenos días, Carlos y Marco. Adelante. Buenos días, Mayra. Un gusto por la presentación. Bueno, mi nombre es Carlos Agrelo y junto con mi estimado Marco Hernández, como bien mencionó Mayra, vamos a estar realizando la presentación comercial de Kaspersky Web Traffic Security. Van a ver de qué va a ser una sesión breve, dinámica, interactiva, en la cual vamos a presentar un panorama general, junto con mi estimado Marco, acerca de esta solución de seguridad a nivel de web Gateway. Sin más, vamos a arrancar directamente con la sesión. Recuerden que vamos a dejar un espacio para las preguntas en los últimos minutos, por lo cual cualquier consulta o cualquier duda que tengan pueden directamente ir depositándolas en el chat y le vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Bien, recuerden que estamos en el marco de la Academia Kaspersky 360, en la cual vamos a detalle con diferentes tipos de soluciones, temáticas, productos, servicios y asuntos en general asociados a Kaspersky, en el cual a lo largo de diferentes sesiones, tanto las que ya estuvimos viendo junto con otros colegas, como las que vendrán, como les decía, vamos a detalle con el portafolio de nuestras soluciones desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista comercial. Ahora bien, durante el día de hoy vamos a hacer una presentación de esta solución a nivel de proxy de navegación o de Web Traffic Security. Pueden ver en pantalla la agenda de los temas que vamos a tratar y los temas que vamos a tocar, en el cual vamos a arrancar con un primer punto, una introducción breve acerca del panorama de amenazas y sobre todo a nivel de web traffic. En segunda instancia vamos a mencionar la importancia y el por qué contar con una solución de este tipo y sobre todo también hacer la comparativa de las diferencias entre contar con un control a nivel de navegación, tanto en el endpoint como en el gateway. En tercera instancia, mi estimado Marco va a realizar el doble clic de esta solución para que conozcan los aspectos funcionales y posteriormente también vamos a andar en detalles de dimensionamiento y licenciamiento, ¿sí? Por último, y como bien les había comentado anteriormente, vamos a dejar un espacio para que realicen las preguntas correspondientes. Sin más, vamos a arrancar con la presentación. Y de acuerdo, y quería comenzar con esta breve introducción y comentarles acerca de un reporte que brindó Kaspersky, en el cual indica que 550 millones de URLs maliciosas fueron detectadas por Kaspersky el último año. 550 millones de URLs maliciosas. Esto significa que aproximadamente hay 1.5 de URLs maliciosas detectadas a diario por nuestras tecnologías. Con lo cual vemos que los ataques a nivel web están cada vez más presentes y han aumentado considerablemente en el último tiempo, tanto con el volumen como con el impacto. Por otra parte también, 21 millones de objetos maliciosos fueron detectados por nuestra protección contra amenazas web. Con lo cual vemos que de forma significativa esto va teniendo un impacto considerable sobre las organizaciones, tanto a nivel corporativo, a nivel infraestructura, como también inclusive a nivel personal, ya que nosotros en nuestros hogares podemos ver también con cada vez más frecuencia este tipo de ataques. ¿Y esto cómo se traduce en, como bien decía, en una infraestructura corporativa, en un ambiente de un negocio, una empresa? Bien,
básicamente 1 de cada 3 endpoints sufrieron al menos un ataque web durante el último año. Estos no son intentos de ataque, son directamente ataques consumados, con lo cual, como les decía, podemos ver el impacto que ha tenido la amenaza a nivel de web en el último tiempo, y también un poco sienta las bases de por qué necesitamos una tecnología que nos provea de seguridad a nivel de tráfico web. Para contar un poco acerca de, en líneas generales, por qué es importante contar con un web gateway de navegación, básicamente tomamos el ejemplo cuando un usuario intenta acceder a un sitio web. Siempre cuando un usuario accede a través de un navegador o un dispositivo a una página, la realidad es que no sabemos, ¿sí?, si no tenemos ningún tipo de control, quién puede llegar a estar detrás de esa página o de ese sitio web. Además, por supuesto, ese sitio web puede estar catalogado como un sitio de phishing o puede bien ser un sitio malicioso de descarga de malware, o bien puede estar comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un sitio web legítimo, por ejemplo, si accedemos a El Diario o si accedemos a cualquier otra página web legítima, básicamente, que tenga algún que otro módulo que haya sido visto comprometido y que puede utilizarse también para que al final del día se descargue malware o se perpetre un ataque sobre ese usuario y sobre ese dispositivo, y que termine representando la puerta de entrada de un atacante o de un malware o de un ransomware a la organización. Un web gateway, entonces, lo que permite es contar con un dispositivo, ¿sí?, que actúe de alguna manera como borde, como controlador, en el cual todas las consultas que realicen los usuarios o los diferentes dispositivos sean saneadas y sean validadas para que solo se accedan a aquellos sitios web que sean legítimos y que defina la empresa que se quieren acceder, ¿sí? Ahora lo va a estar explicando un poco más en detalle Marco este tema y el funcionamiento de la solución. Simplemente quería hacer un pantallazo y un panorama general acerca de por qué contar con un proxy de navegación o con un web gateway de seguridad, que, como les decía, básicamente lo que va a permitir es filtrar, ¿sí?, aquellos sitios maliciosos, aquellos sitios comprometidos o aquellos sitios de phishing que podrían llegar a generar algún tipo de ataque o amenaza en la organización. A su vez, también lo que permite este tipo de soluciones es definir un control para que ciertos tipos de usuarios o de grupos de usuarios accedan a un determinado conjunto de páginas web o de sitios web que la empresa considere como válidos. Es decir, si la organización no desea que se acceda a sitios web, por ejemplo, de ventas de armas o de drogas, etcétera, ese tipo de controles, a su vez, se pueden definir por usuarios o por grupos de usuarios, y también a nivel de el tiempo en el cual se desea que acceda o no a esos recursos, o que acceda solamente por la mañana o por una cuota, etc. Todos estos tipos de controles entonces se pueden aplicar a través de un proxy de navegación, o bien también se pueden aplicar a nivel de control, a nivel de endpoints. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de contar con un appliance, tanto físico o virtual, ¿sí?, que en este caso es la solución que vamos a ver hoy día de Kaspersky Web Traffic Security, en vez de contar con un appliance virtual que termine centralizando todos los accesos a los diferentes sitios web, se puede también aplicar por cada una de las estaciones de trabajo y servidores de los usuarios, es decir, a nivel de endpoint. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los alcances? ¿Por qué implementar uno u otro o bien los dos? Eso lo vamos a ver a continuación en esta pequeña tabla comparativa, en la cual vamos a ir desandando cada una de las características y los aspectos de cuál conviene implementar o cuándo conviene implementar uno sobre otro. Por ejemplo, a nivel de consumo de recursos, ¿sí?, cuando hablamos de un gateway, este consumo es centralizado, es decir, todo el procesamiento se realiza a nivel del proxy de navegación o del KWTS, por ejemplo. En cambio, a nivel del endpoint, esto es descentralizado. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja?
Bien, en este sentido, si se aplica este control a nivel del endpoint, podría terminar consumiendo recursos de esa máquina o de ese servidor en donde se aplica directamente con el antivirus o con la protección para endpoints. En cambio, a nivel de gateway, esto no sucede, ya que todo se centraliza en un único punto. Por otra parte también, a nivel del endpoint, termina siendo dependiente del sistema operativo sobre el cual se implementa. Es decir, no es lo mismo las protecciones o las capacidades de un control web a nivel de Windows que a nivel de Linux o a nivel Mac OS. Entonces, si se desea estandarizar el control web para que todos los usuarios tengan las mismas políticas, entonces, en este caso, un web gateway como el Kaspersky Web Traffic Security es la opción ideal. Desde un punto de vista de funcionalidades y granularidad, en líneas generales, un proxy de navegación o un KWTS va a tener mayores características y mayores funcionalidades y capacidades, como así también se van a implementar controles más profundos a nivel de proxy versus lo que se pueda llegar a implementar a nivel del endpoint. Referente al alcance, acá en este caso, cuando implementamos un proxy, ¿sí? o un gateway de seguridad web, generalmente el alcance está dado en redes corporativas o cuando los usuarios acceden a estas redes corporativas vía VPN. La ventaja en este caso de contar con una protección para endpoints o el control web a nivel del endpoint permite que, independientemente de dónde esté conectado ese usuario, que de todas maneras cuente con un control y cuente con una protección. Es decir, supongamos que el usuario está trabajando desde su casa, no está conectado a la VPN, por lo tanto va a quedar por fuera del alcance del gateway, sin embargo va a estar protegido de todas maneras con el control web a nivel del endpoint. Desde el punto de vista de costos, generalmente es más costoso la implementación de un web gateway o de un proxy, debido a que se requieren licencias y también se requieren en algunos casos hardware adicional o recursos de procesamiento virtuales para implementar el gateway a nivel de seguridad o de control web. Sin embargo, en el endpoint generalmente ya viene embebido con la licencia del antivirus o la protección para endpoints. Y por último, en términos de cantidad de alertas, generalmente el gateway es más conveniente y tiene por ahí la posibilidad de ver las alertas de forma centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que por algún tipo de algún motivo los usuarios accedan, 10 usuarios o 10 endpoints accedan a diferentes tipos de sitios comprometidos. Esto va a estar centralizado a nivel del gateway y en cambio a nivel del endpoint quizás esté descentralizado o desegregado. En fin, y para cerrar con mi parte, me parece importante remarcar que estos controles no son excluyentes entre sí, sino más bien complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si se implementa un control web a nivel de gateway, también se puede implementar un control web a nivel del endpoint. Cada uno con sus ventajas o sus desventajas, como pueden ver en la comparativa que están viendo en pantalla, pero la recomendación es que cuenten con estos módulos de seguridad y de protección, tanto a nivel del endpoint con nuestra protección de seguridad para endpoints, como a nivel del proxy con el KWTS o Web Traffic Security de Kaspersky. Ahora bien, vamos a entrar un poco más en detalle en los aspectos de la solución, con lo cual le voy a dejar y le voy a ceder la palabra a mi estimado Marco Hernández para que les cuente un poco más y hago un doble clic acerca de cómo funciona, ¿sí?, esta solución de seguridad a nivel de gateway. Excelente, mi estimado Carlos, gracias por la información que compartes. Solo recordarles, estamos ahora atendiendo la sesión comercial. Tendremos una más adelante, que será la sesión técnica, donde abordaremos algunos escenarios prácticos y seguro también ayudaremos a dar respuesta a cada una de las diferentes preguntas. Como comentó mi compañero Carlos, vamos a ver cómo funciona de forma general Kaspersky Web Traffic Security, protegiendo
la red corporativa en los diferentes segmentos. Por aquí vemos en una imagen en la esquina inferior izquierda un perímetro y el gateway por aquí colocado, donde un usuario, haciendo alusión a la imagen que está en la parte derecha, realiza peticiones hacia Internet como de forma normal, y una vez que este usuario realiza este tipo de peticiones, lo que va a suceder es que el gateway en cuestión va a poder analizar esta petición para poder detectar y contener bloqueo de archivos, URLs, IPs riesgosos. Vamos a poder tener un control del uso de Internet, ya lo comentó mi compañero Carlos, a través de las diferentes categorizaciones que tiene definido el gateway. Vamos a poder proteger contra amenazas sofisticadas a partir de esa petición en el nivel perimetral. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener muchas funcionalidades donde si hablamos que alguno de ustedes ya cuenta con alguna protección de punto final, por ejemplo la de Kaspersky, esta también cuenta con un componente de control web. Sin embargo, esos controles se hacen a nivel de endpoint. Por eso es que bien mencionaba mi compañero Carlos que la protección a nivel gateway con la protección a nivel de EPP no se contraponen, se complementan una con la otra, y es bien importante considerar ambos perímetros de protección. Una vez que el usuario hace la petición, bueno, esta petición va a ser analizada contra diferentes componentes como el anti-phishing, el filtrado de contenido con las diferentes categorizaciones, la parte de las reputaciones del URL en cuestión, porque no solo, y es una pregunta que probablemente nos van a formular en el cuadro de questions sobre si solo estamos, es una pregunta muy recurrente, que si solo hacemos detección basadas en firmas o en actualización de bases de datos. La respuesta es, la tenemos, pero no es solo el único punto de control. Aquí estamos viendo algunos otros, el tema de la reputación del URL. Puede que el URL por sí mismo tenga una reputación mala, y obviamente el contenido del URL, por supuesto, pueda tener incluso algunas amenazas. Eso lo logramos con otros componentes, por ejemplo, como la parte de Kaspersky Security Network, que cada una de estas peticiones es analizada y revisada en cada uno de estos componentes. Cuando hablamos también de la parte de la protección de CATA, como le llamamos, que es Kaspersky Anti-Target Attack, es otra solución que, como hemos visto durante las diferentes entregas del Kaspersky 360, ya se ha hablado anteriormente, tiene muchas integraciones, y esta solución de CATA también tiene comunicación con la información que genera Kaspersky Web Traffic Security. Entonces, cuando hacemos esta interconexión, potenciamos el análisis de cada uno de los diferentes flujos de la red corporativa. Entonces, cuando vemos todos estos componentes en acción, realmente vemos o logramos ver la valía de cada uno de estos gateways sin, por supuesto, omitir la parte del análisis a ese nivel de gateway, utilizándolo como un proxy y teniendo esas capacidades de proxy. Hablamos de un tema de un caché, porque estamos proponiendo un gateway dedicado. Entonces, tenemos esa oportunidad que este Kaspersky Web Traffic Security tiene este tipo de componentes. Entonces, esto es, como hemos hablado, bien importante considerarlo porque agrega capas de seguridad en los diferentes perímetros de la corporación. Recuerden, no se sustituyen, se complementan la protección a nivel gateway más la protección a nivel de punto final. Listo, pues adelante con la siguiente información, y aquí vamos a ver
algo que es importante para poder tomar decisiones o conocer la trayectoria en una línea de tiempo que tiene y que seguirá teniendo Kaspersky a lo largo de 10 años, cómo ha ido evolucionando este tipo de protección perimetral. ¿Por qué quisimos agregar estas informaciones? Porque los componentes que se tenían anteriormente se han sumado a algunos otros porque las amenazas ya son del tipo polimórfico que requieren este tipo de detección y contención para que no surta el efecto y pueda vulnerar parcial o totalmente la corporación. Entonces, en esta línea de tiempo vemos cómo en la parte superior, en el año 2019, hemos evolucionado y se tienen dispositivos virtuales porque esa es la necesidad y los mismos pueden incluso ser aprovisionados en redes, en webs privadas o públicas para poder proteger de esa misma forma la parte de los accesos a web. Entonces, ¿seguiremos teniendo desarrollo? Por supuesto que sí, y cada uno de ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuál es el beneficio que se tiene con este tipo de despliegues o de instalaciones a través de Kaspersky Web Traffic Security en los diferentes perímetros y en las diferentes modalidades que tenemos usando hardwares o en máquinas virtuales. Cada uno tiene alcances distintos. Por supuesto, muchos por ahí nos han preguntado si son limitantes. La realidad es que nosotros lo manejamos como alcances. Cada una de las implementaciones en nubes privadas o nubes públicas tienen alcances distintos. Y cada uno de estos, en función de esta diversidad, la solución cumple con la protección que se requiere en las diferentes redes. Entonces, como dije, ahorita vamos a explicar con el detalle suficiente estos elementos. Entonces, listo, adelante, vamos a mirar ahora la parte, este diagrama es bien interesante. Vamos a estar observando algo muy similar que compartió mi compañero Carlos sobre el acceso en la parte superior, donde un usuario o los diferentes endpoints, exacto, hace una petición hacia un URL en Internet. Este es analizado por los diferentes componentes y entonces, una vez que este es confiable, accede al portal en cuestión y cuando está entrando la petición, por supuesto, sigue siendo analizada y si esta contiene algún tipo de software malicioso, evidentemente es bloqueada parcial o totalmente de acuerdo al contenido en cuestión. Pasando por los diferentes componentes, algo bien importante. Y este diagrama es muy sencillo, probablemente a la vista, pero tiene muchos actores involucrados. En la primera fase, donde miramos la solicitud entrando al Kaspersky Web Traffic Security, podemos ver que está involucrado un servidor proxy. Puede ser un squid, incluso podemos trabajar con otros, integrarnos con otros fabricantes, por aquí hay alguno que se está mencionando, con diferentes componentes. Aquí lo colocamos en la misma caja, sin embargo, evidentemente cuando hablamos de un fabricante como el que hemos colocado, lo hacemos a través del protocolo ICAP. Sin embargo, cuando no existe este tipo de proxy de un fabricante diferente, la solución Kaspersky Web Traffic Security tiene integrada un proxy Squid Server. Eso es bien importante y esto lo vamos a ver más adelante porque tenemos la oportunidad de hacer este tipo de instalación a partir de paquetes dependiendo de la distribución RPM o DEP o incluso a través de archivos ISO. Entonces, usamos estos servicios del proxy Squid porque esto es lo que ayuda a potenciar, como hemos mencionado,
las bondades de un servidor proxy, donde todos apuntan y podemos hacer, podemos mirar que si un usuario hace una petición a un sitio A, evidentemente el servidor proxy analiza esta petición, la atiende y una vez que procesa estos datos, tiene un caché de manera tal que si el usuario 2, el usuario 3 o el usuario N hace el mismo tipo de petición, lo que va a suceder es que ya no van a utilizar, ya no van a hacer las mismas peticiones hacia Internet porque ya estamos hablando de un caché. Entonces, él va a servir esa misma respuesta al diferente número de los usuarios. Entonces, esas son una de las valías que tiene un servidor proxy. Por supuesto, tomando en consideración la parte del caché. Posteriormente, vemos en la parte inferior con la línea en color amarillo los diferentes componentes, el URL y el IP reputation, la parte del control web donde es analizada y también el filtrado de contenido. Exacto, ahí podemos mirar justo cada uno de los diferentes componentes que darían respuesta a la pregunta en donde dicen, Kaspersky Web Traffic Security está basado únicamente en la parte de detección en firmas o en bases de datos. La respuesta es no. Aquí tenemos la gran diversidad de componentes que lo conforman y que hacen el análisis. Una vez que esto es completado, la petición llega hacia el URL destino y regresa contenido que de la misma forma es analizado cuando vemos que una solución está integrada con Kaspersky Anti-Target Attack, lo que va a hacer es el análisis. Si no lo estuviera, entonces lo que va a suceder es que ese análisis se va a llevar a cabo a través de Kaspersky Security Network y Kaspersky Private Security Network, ¿ok? Donde vamos a poder ver justamente la reputación de las direcciones IP. Si esto está libre de este tipo de contenido, entonces lo que va a suceder es que se va a entregar la petición al usuario en cuestión. Entonces, eso lo que va a traer será la parte de un contenido limpio en las diferentes corporaciones. Entonces, a partir de ello, lo que va a suceder es el tema de controles totalmente enfocados en el análisis de los diferentes contenidos a nivel perimetral. Evidentemente, en la parte superior vemos los equipos endpoint. ¿Por qué son importantes? Por aquí mi compañero Carlos mostró en alguna tabla. Sin embargo, cuando un usuario también intenta o detona algún tipo de artefacto localmente en la parte superior en los endpoints, es importante este tipo de protección porque puede o se lleva a cabo la detección a ese mismo nivel. Entonces, es bien importante que tengamos los diferentes perímetros protegidos. Y a partir de eso, bueno, vamos a ver que contaremos con una protección parcial y la posibilidad de una infracción de seguridad en el playbook de la corporación, pues va a ser bien importante. ¿Ok? Entonces, listo. Vamos adelante. Y aquí vamos a ver en esta otra fase, vamos a mirar cómo se resuelven los problemas mediante el uso de la solución Kaspersky Web Traffic Security. Aquí vemos con un poco más de detalle algo similar sobre el tema del usuario, cómo empieza a realizar la petición en cuestión sobre una URL. La ejecuta, abre el browser que convencionalmente conocemos y entonces intenta visitar algunos recursos a través de web. Cuando esto se lleva a cabo, lo que vamos a mirar básicamente es todo el proceso de componentes que hace el análisis de este URL que el usuario ejecutó, transitando por la parte del control filtrado de contenido, el anti-phishing, el control web,
las diferentes capas de anti-malware y, por supuesto, un tema profundo de análisis de resultados. Eso es bien importante. Muchos solo enfocan ahora en la parte total del punto final como un buen elemento de protección. Aquellos clientes que tienen la protección de punto final de Kaspersky no notan mucho la valía de este tipo de gateway, porque es muy bueno el componente de control web que tenemos a nivel de PP, que hace, por supuesto, ese análisis, pero en el perímetro o directamente en el punto final. Pero imaginen esa misma tecnología ahora en un perímetro de su corporación, donde va a poder hacer todo este tipo de análisis. Entonces, vamos prácticamente a mitigar la posibilidad de algún tipo de infracción en su corporación. Y eso realmente es lo que va a tener la valía de protección en las diferentes corporaciones. Y a partir de ello, vamos a tener un perímetro totalmente limpio, sumando los otros actores. Por supuesto, hablamos de firewalls de tipo Next Generation, balanceadores, IPS perimetrales que probablemente tengan parte de algún componente de tipo Web Traffic Security. Entonces, todo eso viene a permear el tipo de seguridad que requieren las corporaciones. Ya vimos al inicio el número tan importante, hablando en millones, de URLs maliciosas detectadas y de objetos maliciosos detectados. Entonces, es importante protegerlos donde se generen. Eso es bien importante. Y no solo pensemos en aquellos usuarios que realmente de los de punto final. Tenemos muchos dispositivos que hoy por hoy pueden realizar de forma directa o indirecta peticiones de tipo web. ¿Qué quiero decir? Habrá terminales punto de venta en la corporación que hagan peticiones hacia algún tipo de servicio utilizando los puertos 80 o 443. ¿Qué se requiere? No estamos hablando de un usuario que detona o ejecuta un browser y ingresa un URL para acceder en un sitio. Estamos hablando que a partir de algún CRM, algún servicio o desarrollo in-house que pueda tener la corporación, se detona este tipo de peticiones. Y si no tenemos una protección de punto final en esa terminal punto de venta, entonces se hace mucho sentido el tener este tipo de protección perimetral como lo es Kaspersky Web Traffic Security. Y no, por eso hablamos de peticiones directamente ejecutadas por un usuario o por alguna aplicación de terceros. Eso también es importante mencionarlo. Otro punto es que, y es una pregunta que nos han de forma recurrentemente hecho, es nosotros analizamos esto a nivel, como ya mencioné, a nivel HTTP y HTTPS. La respuesta es sí, sí lo hacemos, y eso, ese tipo de análisis de conexiones cifradas, lo hacemos a través del SSL bumping, que básicamente es una protección que utiliza un certificado de tipo SSL y utiliza una clave privada en formato PEM. Es decir, no importa que las peticiones sean o no de tipo cifradas, el gateway Kaspersky Web Traffic Security tiene la oportunidad de hacer este tipo de análisis, de manera tal que cuando se encuentra algún tipo de conexión cifrada, tiene la ventaja de abrir este paquete cifrado, analizar el contenido que tiene el paquete en cuestión, y si encuentra algún tipo de software malicioso en alguna de estas componentes en la columna central de filtrar el contenido anti-phishing, lo que va a hacer es aplicar la regla o la directiva en cuestión. Entonces, vemos cómo esto tiene un beneficio total en nuestra corporación. Y ya hemos transitado de ver aquellos equipos donde un usuario lo detona y en otros equipos donde no es detonado directamente por un usuario. Incluso hay máquinas que no tienen ni un browser y se ejecuta este tipo de petición a través
de una línea de comandos, algún PowerShell, algún CMD, hablamos de una conexión de tipo CLI que puede detonar este tipo de petición sin que el usuario necesariamente tenga o ejecute un browser como los que conocemos en el mercado. Entonces, es por ello que se hace bien importante el poder tener este tipo de protección. ¿Ok? Bien, adelante, vamos ahora a la parte del dimensionamiento. Seguramente ustedes se preguntarán cómo se dimensiona o licencia este tipo de solución. Bien, tenemos algo que mencionábamos hace un momento sobre la parte de la aplicación que va para aplicaciones dependiendo del tipo de distribución de RPM o DEP, o incluso para aquellos que tienen archivos ISO o la necesidad de aprovisionar este tipo de gateway en un tipo de hipervisor. Aquí vemos dos fabricantes con los cuales somos compatibles, y en la parte derecha vemos los requerimientos de hardware. No hablamos de equipos realmente excepcionales que tengan un hardware que sea prácticamente imposible de poder aprovisionar. Y una vez que esto se tiene, bueno, ¿cuáles son por ahí hay algunas, una tabla de los alcances que tiene? Se las vamos a colocar ahora en el chat para que ustedes vean cuáles son los alcances que tiene una distribución a partir de RPM, DEP o a través de un archivo ISO. Son, como dije, alcances, no hablamos de temas delimitantes, ¿ok? Una de ellas, por ejemplo, es que los dos tipos de requerimientos cuentan, como ya los mencioné hace un momento, con la oportunidad del Squid Proxy. Sin embargo, en la parte de la imagen ISO, ya todos, tanto los puertos como la configuración del proxy server ya están, del Squid server, están ya configurados y no pueden ser modificados, a diferencia de las aplicaciones con distribución RPM o DEP. Son algunas de las diferentes alcances que tiene cada uno de estos licenciamientos. Pero primariamente pensemos en lo que tienen los usuarios. Si un usuario tiene la posibilidad de aprovisionar en un hipervisor como Hyper-V, entonces podemos utilizar la imagen ISO para poder desplegar este tipo de solución en el hipervisor en cuestión. Entonces, eso es bien importante. Otra de las preguntas que generalmente nos comparten es cuando hablamos de las distribuciones de RPM o DEP, este tipo de kernel de Linux, si ya tienen un tipo de endurecimiento o protección. La respuesta es sí. Aquellos servicios que no están considerados o que comúnmente tienen este tipo de kernel han sido deshabilitados para que únicamente se utilicen los que se requieren en este escenario, el Squid Proxy. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que se tiene. Por ahí, antes de entrar a escena, preguntaban cómo es que ayuda este tipo de gateways al performance. Yo les colocaba en el cuadro de questions todo este tipo de procesamiento es centralizado como ya lo vimos, en una máquina virtual o en un hardware, donde todas las peticiones son analizadas. Es decir, hay un hardware totalmente definido, dedicado para hacer este tipo de análisis, y ya no se hace al nivel perimetral. Es decir, si la petición llegó a nivel perimetral, la solución en cuestión de Kaspersky Web Traffic Security va a hacer todo el análisis utilizando el performance que estamos viendo en la columna derecha. Es decir, no va a utilizar CPU, RAM o espacio en disco de los equipos de punto final. Entonces, ese es otro de los diferentes beneficios, porque privilegia el performance de las aplicaciones core que tienen en la corporación, únicamente asignando todos estos recursos en un dispositivo perimetral. ¿Ok? Bien,
listo, vamos ahora a la parte de el licenciamiento. Este licenciamiento, como lo vemos por aquí, es a través de usuarios o por usuario, es decir, si hablamos de una corporación que tiene 2,000 usuarios, entonces estaríamos requiriendo un licenciamiento de protección para 2,000 usuarios o nodos, como en Kaspersky lo manejamos. También tenemos para aquellos clientes que son XSP, este tipo de licenciamiento, pero por tráfico. Y como se menciona aquí entre paréntesis, son para clientes que son XSP, que tienen la necesidad de brindar este tipo de protección a una cantidad importante de clientes. Entonces, se maneja por tráfico. Compartiremos, por supuesto, todas las informaciones en el chat, donde vienen la ayuda en línea con más detalle para que ustedes puedan referirse a esta, pero en la generalidad el objetivo es que el licenciamiento se lleve a cabo por usuarios. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Y ahora toca el tiempo de los reconocimientos, porque es importante esta parte. Como ya mencionamos, al inicio mi compañero Carlos clarificó la pregunta de si colocar o considerar un tipo, gateway de tipo de protección web perimetral si ya tenemos una protección de punto final. Entonces ya se clarificó cuáles son los alcances de cada una de estas soluciones. Y otra de las preguntas es, bueno, una vez que ya entendimos cuál es el alcance de este tipo de productos, ¿por qué debemos seleccionar Kaspersky? Bueno, ya hemos visto el número de millones de URLs maliciosas y objetos maliciosos que por sí mismos son bien claros en poderlos entender. Aquí vemos en esta gráfica, y que puede ser consultada a través de este código QR, que hay laboratorios o empresas independientes, consultoras, que lo que hacen es probar los diferentes productos. Y Kaspersky se ha sometido o ha participado en pruebas o revisiones independientes, y los resultados, bueno, aquí están y pueden ser consultados. No es una prueba interna, obviamente nosotros nos probamos, pero es muy descriptivo referirse a este tipo de informaciones, porque son pruebas de terceros, pruebas independientes, que lo que han hecho es definir que Kaspersky ha estado rankeado en una posición privilegiada versus los otros fabricantes. Entonces, cuando ustedes piensen en este tipo de solución, es poder referirse a estas pruebas o revisiones independientes, porque Kaspersky ha sido la más probada, pero también la más premiada. Y ese es otro indicador que les va a permitir a ustedes tener este tipo de confianza para poder aprovisionar este tipo de protección o ampliarla. Si ya ustedes tienen una base instalada de Kaspersky, por ejemplo, en el punto final, sería bueno agregar otras capas de seguridad, como lo estamos viendo ahora con la protección de web. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Les hemos colocado aquí en la parte inferior izquierda el código QR para que ustedes puedan verlo y analizar y obtener la información que requiere cada una de sus corporaciones. ¿Ok? Bien, adelante. Finalmente, vamos a ver aquí una comparativa que hizo este laboratorio, donde ha mencionado cuáles son los rankings que hemos obtenido a través de este análisis versus, por supuesto, otros fabricantes, donde nos muestra como el único que bloqueó todos los kits de explotación. Entonces, nuevamente estamos compartiendo con ustedes información bien importante que refiere
justamente las evaluaciones que terceros independientes a Kaspersky han llevado a cabo y que por sí mismo van a poder justificar el uso de este tipo de soluciones, hablando, como hemos mencionado, de poder justificar con los tomadores de decisión en las corporaciones por qué deberíamos utilizar la solución de Kaspersky. Y como lo estamos viendo en la parte superior, Kaspersky no es un nombre nuevo en seguridad de TI. Por eso veíamos ese slide en una línea de tiempo donde hemos ilustrado 10 años de evolución con este tipo de protección. Entonces, esas son algunas de las causas que nosotros tenemos y recomendamos ustedes puedan referirse para poder seleccionar este tipo de protección. Bien, pues adelante, esto ha sido todo por parte de mi compañero Carlos y un servidor Marco Hernández. Y si te parece bien, mi estimado Carlos, que pasemos ahora al tiempo de las preguntas. Seguramente por aquí tenemos algunas, ¿correcto? Sí, correcto. De hecho, una de las preguntas, por ejemplo, es cómo se realiza la integración con Kata y básicamente cuál es el alcance que tiene. Déjame la respondo yo, Marco. Básicamente, como bien saben, Kata es nuestra solución de XDR o bien de análisis de amenazas avanzadas y persistentes. Básicamente la integración es de forma directa y lo que permite es realizar a través de Kata y las detecciones que realiza esta plataforma, los bloqueos, ¿sí? Y que se ejecuten estos bloqueos directamente desde el KWTS o el Web Traffic Security. Con lo cual, esta integración lo que va a permitir es que se terminen bloqueando las amenazas a nivel web que termine detectando Kata a partir de la integración con el KWTS. Bien. Perfecto. Gracias, mi estimado Carlos. Estoy mirando aquí el cuadro de preguntas. Por aquí ya no, Andrés Yarleta, de Priceles, ya nos colaboró compartiendo respuesta a muchas de ellas. Entonces, no sé si tú veas una que quieras reforzar, mi estimado Carlos. Ya por aquí algunas respuestas, como dije, puntualmente por Andrés. O incluso preguntar a la audiencia si hay alguna adicional y tengan la oportunidad de abrir su micrófono o en el cuadro de questions puedan agregar sus preguntas. Por supuesto, daremos respuesta de forma puntual. También, como mencionó Mayra al inicio, esta sesión está grabada y compartiremos estas informaciones para que ustedes puedan analizarla posteriormente. Por mi parte creo que no hay más preguntas. No sé si Marco querés dar algunos mensajes finales o si no damos directamente terminada por la sesión y les agradecemos a todos por su presencia y por su tiempo. Claro, pues agradecerte, mi estimado Carlos, por el tiempo, por la oportunidad de sumarte a este webinar y poder invitar a la audiencia a sumarse a las sesiones de esta iniciativa de Kaspersky 360. A las próximas pueden consultar los calendarios para que conozcan cuáles son las próximas sesiones y que también puedan esperar la sesión técnica de esta solución, Kaspersky Security Web Traffic Security, y podamos a partir de esto mostrar con el detalle suficiente cuáles son los alcances hablando técnicamente de Kaspersky Web Traffic Security y donde seguro terminaremos de dar respuestas que puedan tener sobre este tipo de solución. Esto entiendo se llevará a cabo el día 20 de julio. ¿Esto es correcto, mi estimado Carlos? Es correcto. El día 20 de julio será el entrenamiento técnico de la misma solución y donde vamos a hablar un poco más en detalle con las funcionalidades y sobre todo una pequeña demo de la solución. Excelente, pues muchas gracias por conectar. Buen día, buena tarde a la audiencia que conectó
y hasta la próxima. Gracias, mi estimado Carlos, Andrés, Mayra. Gracias a todos. Los esperamos.